Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase ya. Doctora, buen día. Espero que les haya ido bien. Andrea, ¿qué tal estaba ayer el examen? Doctora, estaba bien, solo que las preguntas eran medio larguitas y todo. Y más antes el doctor nos había dicho que teníamos 45 minutos, pero luego él lo alargó para 1 hora y media. Creo que el error que cometimos fue no haber leído antes de empezar el examen. Pero bueno, Uy, son cosas que pasan y nada, pero creo que algunos sí pudieron realizar en 1 hora y media, entonces supongo que les quedó bien, doctora. qué bien, me alegro. Bueno, ya está. Uno siempre se equivoca, va aprendiendo de las cosas. Lo importante es que ya es un examen menos también, porque después es un montón de estrés que están pasando. Solo les queda un hito, ¿no? Traumato, creo, el que se postergó. Anestesia, doctora, es Ah, nuestro último examen. ok, muy bien. Entonces, ya de a poco vamos terminando esta etapa. Seguramente de aquí a un mes, no me acuerdo para cuándo estaban los finales. Tal vez de aquí a un mes, ya en noviembre. Los finales, digo, las segundas, los segundos parciales. Me imagino que en noviembre, así es que vamos a procurar avanzar todo lo que más se pueda y cumplir lo mejor posible con el avance del programa. ¿Ya? Está bien, A doctora. ver, acaba de entrar Samuel Rodríguez. Yo no le tengo a Samuel Rodríguez. ¿Le conocen? No, doctora, tampoco me suena ni el apellido ni el nombre. Dejado entrar. ¿Quién es Samuel? O alguien le pregunta quién está como Samuel Rodríguez, porfa. Y mientras los chicos que no les he puesto, me parece que me faltan dos hitos. Si me dicen en la lista alguien que no lo hubiera colocado, o si alguien está con dos dispositivos, igual me dice para sí. Y lo controlando, porfa. Hay alguno que me falta en la lista. Fíjense bien, por favor. Me falta un hito. Fíjense, y si no, ya, voy pasando. Chicos, ¿quién está como Samuel Rodríguez? Samuel. Ok, creo que ya se fue el Samuel Rodríguez. Listo. Entonces, empezamos, chicos, ¿ya? Continuemos, diré. Eh, Andrea, hemos quedado en la diapositiva de fases de la investigación, ¿no? Creo, si no me equivoco. Hemos quedado en fase preparatoria, doctora, en la diapositiva 31. Listo. Ahí tenemos. Entonces, vamos a continuar. Voy a intentar poner esto un poquito más grande. Ahí creo, se ve bien, más grandecito, que les conviene, no sé cómo se ve. Sí, se ve bien, doctora. Ok, gracias, Andrea. La única que me habla, el resto está medio dormido después del examen de infecto. A ver, ok, vamos a continuar entonces, ¿ya? Habíamos quedado en esta diapositiva, ¿no? Creo que es esta, la que quedamos en las fases de la investigación. Sí. Denme un segundito, voy a... Ok, ahora sí. Listo. Entonces, en toda investigación habíamos dicho se atraviesan por estas cuatro fases y que básicamente aquí está incluido lo que es el método científico. En la etapa reflexiva dijimos la observación, aquí la formulación de la hipótesis, la contrastación en estos dos puntos y las conclusiones en la fase informativa. Ok, ¿qué hacemos en la fase preparatoria? Un poco ya hablamos la clase anterior, pero en la fase preparatoria, en la etapa reflexiva de la fase preparatoria, todavía no hemos escrito nada, pero sí hemos identificado el problema, tenemos ya la idea de investigación, algo sí habremos por lo menos redactado o anotado, nos surgen algunas preguntas que queremos investigar,
lo cual se traduce en el problema de investigación. Vamos a ver cómo está ese problema, vamos a estudiarlo, vamos a recoger literatura, recopilar bibliografía, seleccionar información para ver cómo es el avance, aquello que yo estoy identificando, por decir la desnutrición en los niños menores de 5 años, esos factores de riesgo, ¿qué se ha estudiado sobre eso? ¿Qué se sabe sobre eso? ¿Hay alguna bibliografía? ¿Hay algunos otros artículos, investigaciones que se han realizado al respecto en Bolivia, en América Latina? Vamos buscando esa información que nos ayuda a identificar mejor el problema y esto, por supuesto, a la larga nos va a ayudar a establecer nuestro marco teórico. Una vez que tenemos eso definido, ¿qué es lo que hacemos? El diseño de nuestro protocolo de investigación, que era lo que yo les decía. No sé si alguno de ustedes lograron presentar, igual con tantas cosas que estamos, no sé si les dio tiempo para presentar a la feria, los que han presentado a la feria de exposición de la universidad, había que presentar el protocolo de investigación. El protocolo es un perfil llamado también plan de trabajo. ¿Qué aspectos tiene que haber en un protocolo? Ya sea con numeritos, con secciones, que se llame capítulo, sección, lo que sea. Tiene que haber una primera parte de la introducción. ¿Qué va a ir en la introducción? ¿Qué va en la introducción? Los antecedentes del tema. ¿Qué más? ¿Qué más va en la introducción, chicos? A ver. Los Para que... objetivos, doctora, el objetivo Muy bien, específico Jorge. en general. Muy bien, el general y los específicos. Antes de los objetivos, ¿qué cosita habrá? Hemos hecho una redacción de los antecedentes, ¿ok? Antecitos de los objetivos, ¿qué nos faltará? Cruz, luego Ramírez. El planteamiento del problema. Muy bien, Cruz, Lora. El planteamiento del problema, primero la descripción y luego la pregunta de investigación será, ¿sí? Y luego voy a redactar, como su compañera nos decía, los objetivos. Marcela, ¿qué más? Aquí en la introducción. La justificación, doctora, del Perfecto. trabajo. Muy bien. Eso es lo que les iba a decir. Falta aquí. A ver, tengo que decir, ¿qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Es mi problema de los antecedentes, mi problema de investigación, mi pregunta. ¿Para qué voy a estudiar? Es importante la justificación. ¿Por qué se justifica hacer este estudio? No hay información sobre eso. ¿Tendrá un impacto en la población? Si quiénes van a ser los beneficiarios del estudio. Muy bien. Los objetivos, como nos decía su compañera Ámbar antes. Y eso, básicamente eso es lo que va en la introducción. En el marco teórico incluiremos todo lo que se sabe sobre el tema hasta el momento. Habíamos dicho, creo que no sé si les dije el lunes y si no se los digo ahora, tampoco es, a ver, por ejemplo, desnutrición. La historia de la desnutrición. La desnutrición por primera vez fue descrita en el año 1895. Eso no nos interesa, porque si mi tema es factores de riesgo para la desnutrición, no me interesa ya hablar de aspectos que no le van a aportar mucho a mi trabajo. Sí, entonces tendré que hablar, si es desnutrición crónica, tendré que hablar de desnutrición crónica, cómo se clasifica la desnutrición crónica, cómo se diagnostica, qué factores de riesgo hay en la literatura, qué hemos encontrado en el estudio realizado en Cochabamba, se encontró que entre los factores de riesgo estaba tal y tal y tal. Estos no estaban relacionados. En el estudio en Chile, en Argentina, buscamos toda la teoría que exista hasta el momento que fundamente nuestro estudio. Luego tenemos, y aquí, una vez que ya tengo la teoría, se suele incorporar la hipótesis. Algunos meten la hipótesis aquí en introducción, ya, pero lo que pasa es que en introducción todavía no has leído todavía mucho. En cambio, en marco teórico ya has leído más, ya más o menos se te ocurre con todo lo que has leído formularte una hipótesis. Entonces, puede venir la hipótesis en la introducción, después del marco teórico, no hay mucho problema, pero sería un poquito más lógico colocarlo por aquí. Después tenemos el marco metodológico. Ya sabemos qué vamos a estudiar, para qué vamos a estudiar. Y ahora el marco metodológico, ¿qué parte es? Ya sabemos el qué, el para qué, el marco metodológico, ¿qué nos da? ¿Cómo se va a ¿Cómo lo estudiar? vamos a hacer? Muy bien, Ríos. Bueno, ¿quién me ha dicho? ¿Quién me ha hablado? ¿Cruz Lora? ¿O quién era? Ramírez, doctora. Me han hablado los tres en uno, creo. Creo que el Ríos, el Cruz y la Ramírez. Vamos a hacer, en la metodología va el cómo lo voy a hacer. Ahí primero empezaré diciendo, ¿qué paradigma voy a utilizar? ¿O en qué paradigma me voy a apoyar para realizar la investigación? ¿Qué enfoque va a ser cuantitativo, cualitativo? ¿Qué tipo de estudio?
longitudinal, transversal, eso lo vamos a ver enseguida. ¿Qué criterios de inclusión? ¿Quiénes van a entrar al estudio? ¿Quiénes no? ¿Qué variables voy a estudiar? Voy a estudiar edad, peso de los niños, sí necesito para saber si están con desnutrición crónica. También me interesa el idioma de la madre, la procedencia de la madre, me interesa tal. Ok, pondré las variables. ¿Qué cálculos voy a realizar? No puede ser que una vez que ya termine de recoger, recién empiece a pensar, ¿y ahora qué hago con estos datos? ¿Cómo presento mis datos? Se supone que ya más o menos tenemos, porque es bajo enfoque cuantitativo, ya todo está dicho en la metodología. ¿Cómo lo voy a hacer? Por lo tanto, aspectos éticos, etcétera. ¿Cómo? Todo está en metodología, marco metodológico. Y luego puedo poner algunos alcances, qué espero lograr con mi estudio, ¿sí? Y las referencias bibliográficas, por supuesto, esto es lo más importante, porque para realizar un plan de trabajo, ya desde la etapa reflexiva he estado recopilando literatura, he revisado literatura, lo que ustedes están haciendo en prácticas. Tenemos que, de acuerdo a las normas Vancouver y demás, tenemos que tener ahí nuestra bibliografía y algún anexo que creamos que es importante incluirlo. Y si no, no hace falta. Pero las referencias, por supuesto. Una vez que ya tengo el protocolo, ya sea que lo he presentado a un concurso, ya sea que lo he presentado para financiamiento, ya sea que le he presentado a mi director, a mi jefe, a la persona que me tiene que aprobar, o al equipo que tiene que aprobar, o al tribunal que tiene que aprobar, ok, ya. Me harán algunas observaciones, qué tal si aquí mejoras esto, qué tal si aquí mejoras este otro, qué tal si incluyes esta variable que te estabas olvidando, actualiza tus datos, están muy antiguos, etcétera. Aprobado. Vamos a pasar ya, una vez aprobado aquello, al trabajo de campo. ¿Qué hacemos en el trabajo de campo? Primero tenemos que ir al lugar, lo que decíamos, acceder, conseguir los permisos, autorizaciones para acceder al lugar. Cuando decimos al campo, me refiero al lugar donde vamos a recoger la información, ¿sí? Puede ser un hospital, si mi tema es, no sé, complicaciones de los pacientes, tal, con coronavirus en el servicio UTI de la Caja Nacional de Salud, tengo que ir al hospital para revisar historia. Por lo tanto, habré pedido permiso al director, al jefe médico. Una vez que ya tengo la autorización, recién voy a ir a recoger la información en mi hojita de registro, tal vez, en función al tema que estoy estudiando, al instrumento que he desarrollado. Si voy a ir a la comunidad X, donde tengo que encuestar a las personas en sus casas, tengo que haber hablado seguramente con el responsable de ese centro de salud. Siempre hay un responsable médico, enfermera del centro de salud, del puesto de salud. También voy a seguramente hablar con el dirigente o el médico me dirá, no se preocupen, yo hablo con los dirigentes para que estén pendientes de que tal día ustedes van a venir. No podemos aparecernos directamente en una comunidad, en un barrio. Señores, somos de la Facultad de Medicina, estamos aquí. A veces es que la gente a veces desconfía incluso, no ve quiénes son, será que realmente son estudiantes, pero si con tiempito a través de la junta vecinal, del sindicato, les han ido avisando que vamos a ir, entonces ya la gente de alguna manera nos recibe también, o está al pendiente de que vayamos, ¿ok? Primero, todas las autorizaciones para llegar al lugar, luego recolectamos la información en el instrumento que hayamos diseñado. Una vez que recolectamos la información, por decir, tenemos nuestras, no sé, 100, 200, la cantidad X de encuestas que tengamos que haber aplicado, pero vamos a la fase analítica. Lo primero que hacemos, o revisión de que hemos revisado, no sé, 70, 60, 80, 100 historias clínicas, entonces tengo mi hojita de registro ahí donde están mis datos. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, seleccionar los datos, ¿sí? Si bien los he recogido yo, es posible que haya incurrido también en algún error yo o alguno de mi equipo de investigación. Nosotros en el estudio que trabajamos, siempre estamos revisando, el un doctor, el otro doctor, porque a veces resulta que, se han olvidado colocar la edad o se han olvidado colocar tal dato que era importante. Y a veces ya no nos sirve, hay que rehacer, hay que volver a llamar a la señora. Entonces tenemos que seleccionar bien los datos. Me acuerdo que hace muchos años con el doctor Gorena, estábamos haciendo una investigación, lo que les decía de esa investigación, que algún rato igual se las pasaré, los que quieran, de la investigación sobre los conocimientos, actitudes prácticas sobre el VIH en Tarabuco y en Poromo. Y resulta que uno de esos centros de salud
había un auxiliar de enfermería que quería ayudar. Nosotros fuimos con otros alumnos, todo, pero él quería, yo quiero, y además es lejos de esa comunidad joven, ustedes no van a poder llegar ahí, hay que caminar harto. Yo voy en mi bici, me acuerdo de su bici de esas antiguitas, ¿no? Lo único que quiero pedirles es que me den, que me ayuden a comprar un bladder para mi bici. Así, ok, ya se lo vamos a comprar. Yo voy a ir en esa comunidad, viven más o menos unas 15 familias y sí, voy a conseguir, por lo menos unos 10 voy a conseguir y demás. Ok, ya muy bien, está voluntarioso, quiere, además en quechua, como ya está bien, ya, que participe, le capacitamos todo. Criterio de inclusión, 1, personas entre, me acuerdo que eran 15, 60 años o 65. Muy bien, llega el señor, todo así bien, ya estábamos en la facultad o en la Universidad Andina, me acuerdo, estábamos esas veces, estamos ahí recogiendo, ordenando bien nuestras encuestitas y resulta que nos fijamos y que justo las de ese señor, de ese auxiliar de enfermería, de las 10 que había hecho, 6 eran de personas mayores de 65 años, de 70 era uno de 69. Entonces eso no nos sirve porque nosotros habíamos dicho solamente van a entrar personas era criterio de inclusión de 20 a 65 años. Entonces antes lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los datos. Sí, seleccionar los datos. Esto ya es harto trabajo, no sé qué, pero lo hemos hecho mal. O hay chicos también, ay, es cierto, me he equivocado, no tenían que entrar personas de 15 años. Ok, seleccionamos. Luego reducimos los datos. Hemos aplicado 200 encuestas. Seguramente no voy a poder estar cargando todo el tiempo mis 200 encuestas en mi archivadorcito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hacemos con esos datos en nuestras encuestas? ¿En qué las transcribimos? En una base de datos. En un programa sencillito cualquiera, todo el mundo maneja Excel, puede ser en Excel, en Access, en lo que ustedes quieran. Luego se puede llevar a SPS, se puede llevar a Epidata, a Stata, cualquiera. Y así no tengo que estar yo cargando todas las encuestas. Están ahí las encuestas, por si es que luego tengo que recurrir a ellas para consultar algún dato, pero no las estoy cargando conmigo todo el tiempo. Entonces, reduzco los datos y eso lo puedo llevar en un flash, mandar por internet o directamente están en el sistema. Luego, ¿qué hago con esos datos? Los tengo que transformar en tablas, en gráficas, en cuadros. Y en función a eso hago los diferentes cálculos y llego a mis conclusiones, ¿sí? Que tienen que responder mis objetivos. Una vez aquello, tengo que elaborar, dentro de la fase informativa, tengo que elaborar mi informe final. El informe final consta de estos diferentes apartados, ya sea con eso nombre, en vez de marco teórico. Ay, doctora, yo he visto en una postulación que me estoy presentando que no está marco teórico, pero dice fundamentación teórica. Es lo mismo. Es lo mismo, sí, un nombre un poquito diferente en el fondo es lo mismo. No dice marco metodológico, dice metodología, es lo mismo. No dice marco metodológico ni metodología, dice métodos, es lo mismo, ¿ok? Bien, ¿qué de diferente encontramos aquí respecto al protocolo? ¿Qué de diferente encontramos aquí respecto al protocolo? Si alguien me ayuda. Las conclusiones, doctora. Lo que pasa es que no levantan la mano, Jorge. El único que levanta la mano es el Javier. A ver, Javier, te daré la palabra. Levanten su manito, pues, chicas, ¿ya? Dale, Javier. Ya tenemos los resultados, doctora, y con los resultados también las conclusiones. Dale, muy bien, ¿no? Muy bien, Ámbar. Sí, solo que levanten su mano. Es que Javier levanta y todo el mundo habla y el pobre ya no puede hablar. Ok, muy bien, muy bien. A tanto Ámbar como Ríos. Perfecto. Lo que no teníamos antes, porque no habíamos ido todavía a recoger la información, no teníamos los datos, de manera que no habíamos analizado. Ahora sí, ya hemos recogido los datos, los hemos analizado, hemos hecho todos los cálculos que se tenían que hacer, ya podemos emitir nuestras conclusiones y posiblemente nuestras recomendaciones. Bibliografía sí, pero no será la misma del protocolo, seguramente más, porque he leído más cositas, tengo más información. Antes tenía, por decir, 10, 12 referencias, ahora tengo 20, 25, sí, ya ha pasado un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Tengo más literatura y algunos anexos que consideré importantes, ¿ok? Bien, entonces esas son las 4 fases de toda investigación. No les he dado ahorita los apartaditos que tienen que tener cada uno de los capítulos, secciones y demás, pero ustedes más o menos tienen idea de todo lo que entra dentro de un trabajo de investigación. Y nunca nos cerremos. Si en una convocatoria hay un poquito de diferencia, ya sea en el nombre, o primero pone la justificación, luego los objetivos, primero pone los objetivos, luego la justificación, normalmente no va variando porque sigue una secuencia lógica, pero a veces puede cambiar un poquito, no importa, nos tenemos que adecuar
a la convocatoria. Si estoy presentándome a una convocatoria donde me han dado unas pautas, los que evalúen van a evaluar en función a esas pautas. De manera que un poquito lo organizo para que responda a ese formato. De todas maneras, en ningún formato nadie les dirá que primero pongan, por decir, la metodología y luego la introducción. Nunca, ¿no ve? Entonces, tenemos eso, recogemos la información, analizamos la misma y nuestro informe final. Que luego esto puede traducirse también en un artículo científico, en un póster para presentación en un congreso, en una comunicación oral. Me han aceptado para que hable de mi tema que me ha llevado 5 años de investigar, o 1 año, o medio año, pero lo tengo que presentar en 5 minutos. Perfecto, porque te han aceptado y ya vas a poder comunicar tus resultados. ¿Ok? Bien. Recordando las fases de la investigación, vamos a entrar ya a lo que es investigación epidemiológica, investigación en ciencias de la salud, que es considerada como el estándar de oro para todos los estudios. Javier, ¿me quieres hablar o era lo que hablaste antes? Doctora, tengo una duda sobre este punto antes de pasar. Ujú. En el tema de, bueno, ya realizar todos estos aspectos en la parte del protocolo, cuando necesitamos la aprobación de un comité de ética o de bioética, Ujú. ¿contarían estos permisos que mencionó al principio o tiene que ser un comité totalmente formal para, digamos, para cuando queremos publicar en una revista y nos solicitan Ujú. este documento? A ver, son dos cositas un poco diferentes. Cuando decíamos esto del acceso es tener el permiso para ir al lugar, es decir, al jefe médico nos va a dar la autorización o el personal, no sé, las personas de la comunidad X y demás. Lo que tú me dices también puede ser que en algún momento el comité de ética del hospital, y a ver, yo voy a hacer mi estudio, voy a hacer en el hospital gastroenterológico, por decir, ¿ok? Ya tengo que pedir permiso, voy a hacer esto, pero seguramente antes, cuando estoy haciendo el protocolo aquí, si voy a trabajar con seres humanos, voy a hacer una intervención, sobre todo, y necesito el consentimiento, les voy a hacer un cierto tipo de pruebas de laboratorio, de gabinete, en las que necesito yo la autorización de ellos, seguramente habré pasado el protocolo a un comité de ética que si voy a ser en el hospital, puede ser que sea del hospital, porque el comité de ética del hospital lo puede valorar, puede ser el comité de ética de la universidad, decir, ok, mi, mi trabajo de investigación tiene la aprobación de un comité de ética o el comité de ética del CEDES. No necesariamente el hospital te va a dar la aprobación del comité, el comité de ética. El comité de ética, lo que mira un comité de ética es que durante toda la investigación estés cumpliendo todo lo que son las normas en investigación con seres humanos, de manera que no estemos infringiendo algo que vaya en contra de la seguridad, ¿no? De la seguridad de los pacientes, también equidad en el caso de los pacientes. Entonces, se puede presentar, si te lo dicen, tiene que ser aprobado por el comité de ética del hospital, ok. Entonces lo presentas al comité de ética del hospital. Si no, al comité de ética de la facultad. Si no, al comité de ética del CEDER. No sé si más o menos me he explicado o te he confundido más. Sí, doctora, esto pero siempre tiene que realizarse antes de realizar el trabajo, ¿cierto? Ya no se podría cuando ya está terminado, ¿no? Claro, sí, sí. Y eso está en el protocolo. Sí, eso está en el protocolo. Pero ojo, chicos, tampoco todas las investigaciones requieren una aprobación de un comité de ética. Por ejemplo, si yo voy a revisar historias clínicas, es que ahí no necesito la aprobación de un comité de ética porque no le voy a hacer ya nada al paciente, ni lo voy a ver, ni le voy a hacer nada. Ya lo único que estoy haciendo es revisar historias donde están sus datos, antecedentes, sus resultados de laboratorio, de lo que sea, depende de lo que estoy estudiando. Hay algunas en las que sí, le voy a tomar cierto tipo de pruebas, le voy a, no sé, hacer una intervención con algún tipo de medicación, etcétera. Solamente aquellas que realmente puede afectarse la seguridad de las personas, voy a pedir la aprobación de un comité de ética, ¿ok? Pero, por supuesto, como trabajamos con seres humanos, la mayor parte de las investigaciones sí necesitan, pero otras que no necesitan. Si voy a ir a hacer, por ejemplo, encuestas a las casas y preguntarles sobre sus hábitos de alimentación, ¿necesitaré la aprobación de un comité de ética?
No les voy a hacer ningún tipo de pruebas, no les voy a hacer ningún tipo de intervención. Voy a ir a su casa cuando nos llaman, no ve por teléfono para hacernos una encuesta. ¿Necesitamos autorización de un comité de ética? No, porque no vamos a hacer nada que le represente un daño a las personas, ¿ok? Bien, entonces pasamos a lo que es la investigación epidemiológica, que es el gold estándar, el patrón de oro, el patrón de referencia para estudiar los problemas en salud pública, ¿ok? De hecho, las investigaciones epidemiológicas son todas investigaciones en salud y que fundamentalmente se basan o se marcan dentro de lo que es el enfoque cuantitativo. Son fundamentalmente investigación bajo el enfoque cuantitativo. ¿Cuáles son los, bueno, vamos a ir viendo, algunas veces podemos hacer observacional, otras veces experimental, vamos a ir viendo cuáles son los diferentes, de manera global. Aquí no estoy poniendo títulos, subtítulos, apartados, pero de manera global, ¿cuál sería la estructura de una investigación epidemiológica, una investigación en salud? No va a ser diferente a esto. Es eso. Pero ya le iré poniendo sus nombrecitos bonitos, como alguien decía en la introducción, que voy a poner la identificación del problema, voy a poner seguramente la justificación, voy a poner los objetivos, luego voy a redactar el modelo o marco teórico, la fundamentación teórica, voy a ir a la metodología, donde tengo que dejar claramente establecido qué tipo de estudio voy a hacer, porque en función al tipo de estudio, es que van a venir luego los tipos de cálculos que tengo que hacer, el tipo de análisis que tengo que hacer. Entonces es importante saber qué tipo de estudio voy a realizar y luego, una vez que ya recojo la información, analizo, interpreto los datos y llego a las conclusiones. Entonces vayamos a lo que es muy importante, yo diría lo más importante posiblemente de esta parte del tema, es la clasificación de sus estudios, que yo tengo que saber, ustedes tienen que saber, todos tenemos que saber, cuáles son los diferentes tipos de estudio, para que yo diga, a ver, este tema, ¿qué estudio voy a hacer? O cuando yo leo un artículo, a ver, ¿qué estudio hicieron? Los estudios se llaman también diseños. Son diseños, estudios epidemiológicos o estudios en investigación en salud, estudios en investigación biomédica, diseños epidemiológicos. Cualquiera de esos nombres es lo mismo. ¿Cómo se clasifican los diferentes estudios? Los diferentes estudios o diseños se clasifican según estos 4 grandes criterios. Si hasta ahorita estaban un poco dormiditos, ahora por favor pongan súper atención porque esto es importante, ¿ya? A ver, ¿cómo se pueden clasificar los diferentes tipos de estudios? Según estos criterios. Según la intervención del investigador, los estudios pueden ser observacionales o, si quieren ahí pónganle su textito, o experimentales. O van a ser observacionales o van a ser experimentales, ¿ok? O voy a hacer el análisis observacional o experimental, según, perdón, la intervención del investigador. Ahorita lo vamos a desarrollar punto por punto, solamente quédense con los nombrecitos. Según el tipo de análisis que voy a hacer, mi estudio va a ser descriptivo, que era casi lo que hacíamos en segundo, tablitas, gráficos, solamente la parte descriptiva, tantos hombres, tantas mujeres, tantos de tales edades. Pero con todo lo que hemos aprendido este año y seguramente ya igual un poquito este segundo, no me puedo quedar con la parte descriptiva. Normalmente voy a buscar factores de riesgo y por lo tanto, ¿qué tipo de análisis puedo hacer? Más completo que el descriptivo, voy a llegar a hacer un estudio analítico. Entonces, según el tipo de análisis, son descriptivos, todos son descriptivos al principio y algunos se quedan solamente como descriptivos. La mayoría terminan siendo analíticos, son descriptivos y analíticos. Y cuando son de los dos, ya no dices es descriptivo y analítico. Es obvio que si tú pones mi estudio es analítico, tienes un componente previo que es descriptivo. Pero si solamente es descriptivo y no has hecho el componente analítico, tu estudio es solamente descriptivo. Pero aquí puede ser y. Aquí es o. Aquí no es y. O es esto o es este otro. En cambio aquí es esto más este otro o solo descriptivo. La temporalidad. Según la temporalidad, los estudios pueden ser transversales o aquí no hay y, o longitudinales. Mi estudio o es transversal o es longitudinal, pero no puede ser de los dos. Algunas veces uno lee o te pregunta, doctor, estoy haciendo un estudio transversal y también es prospectivo. No, o es transversal o es longitudinal. Uno de los dos, no puede ser de los dos. Y luego,
Los longitudinales sí tienen direccionalidad. Si van desde la causa al efecto, parto de la causa y el efecto lo encuentro en el tiempo futuro, será longitudinal prospectivo. Y si voy del efecto, ya tengo la enfermedad ahora, y voy retrospectivamente a buscar su causa, ese será un estudio longitudinal retrospectivo. ¿Se entiende esto? Nos ha quedado, ahora aquí le ponen también o es prospectivo o es retrospectivo, ¿sí? Todos o no, o es observacional o es experimental según la intervención. Solo es I, ¿ok? Bien, entonces, empezaremos con cada uno de estos, rapidito. Según la intervención del investigador, hemos dicho o es observacional o es experimental. Cuando hablamos de estudios observacionales, cuando aquí no hacemos nosotros una intervención, únicamente nos basamos en la observación, sin manipulación, esto es súper importante, sin manipulación de las causas o factores de riesgo, ¿sí? Nosotros no manipulamos. Entonces, ¿por qué se llama observacional? Cuidado que en el examen me pongan o cuando les pregunten, observacional, doctores, porque no hacemos nada, solo observamos. No, 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 todo hacemos. El protocolo, todos los cálculos, hacemos absolutamente todo. ¿A qué se refiere en observacional, sin intervención? Que la variable que nosotros no manipulamos el factor de riesgo, no manipulamos el factor causal. Por decir, vamos a hacer el estudio de consumo de tabaco y bronquitis crónica, no le vamos a dar el factor de riesgo, no le vamos a dar, ustedes fumen y ustedes no. A eso se refiere. Voy a observar, unos fuman, otros no fuman, no les voy a dar yo. Por ejemplo, el nivel educativo de las madres está relacionado con la desnutrición. Es un estudio observacional. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dar más nivel educativo a una, menos nivel educativo a otra. No, yo estoy observando. Unas tienen bajo nivel, otras buen nivel. No manipulo. ¿Sin manipulación de qué? Tampoco es sin manipulación, y punto. Es sin manipulación de las posibles causas. Sin manipulación de los posibles factores de riesgo. ¿Qué variable es esta? ¿La independiente o la dependiente? Es la que no manipulo. No administro. A ver, ¿qué variables son los factores de riesgo, las causas? Escobar, Ámbar. Independiente, doctora. Muy bien. Entonces, lo mismo aquí que decir variable independiente. No manipulo. ¿Sí? No manipulamos. Manipular en el buen sentido, no el manipular de alterar los datos, manipular en administrar, si quieren. ¿Sí? Yo no administro la causa. Ellos ya venían con bajo nivel educativo, ya venían con su consumo de tabaco. En cambio, ¿cuándo son experimentales? Cuando aquí sí podemos manipular el factor de riesgo o el factor de exposición. Sí, donde nosotros podemos controlar las condiciones bajo las cuales se va a realizar el estudio. Sí, por ejemplo, si yo quiero, al estudio que vamos a empezar, el estudio EPICOS, donde estamos administrando unos medicamentos y placebo para que el personal de salud no se enferme de coronavirus. Aquí sí estamos interviniendo. Aquí sí estamos experimentando, aquí sí estamos manipulando. Es decir, aquí solo observamos los factores y aquí intervenimos. A un grupo le vamos a dar medicamento y al otro no estamos interviniendo. Si quiero valorar la vacuna, ahora la mayor parte, bueno, todos los estudios que están realizando sobre las vacunas, ¿qué son? De intervención, porque están dando a unos vacuna, a otros no vacuna y están viendo en el tiempo si los que han recibido la vacuna no se enferman. ¿Se entiende? Entonces aquí no manipulo, ¿sí? Se ponen a pensar, yo le he dado el tabaco, yo le he dado tal cosa, no, entonces observacional. Y aquí, si yo le he dado el medicamento, le he dado la intervención, le he dado un programa educativo, pero ojo, tampoco los estudios de intervención son siempre medicamentos, son siempre vacunas. También puede ser un programa educativo. Hace años un grupo de farmacéuticas que estaban haciendo la maestría en farmacia en la Universidad Andina, hicieron un estudio donde diseñaron un programa educativo para el personal de salud, para las personas con diabetes, juntamente con los varios endocrinólogos. Entonces, ¿qué era lo que hacían? A un grupo de ellos, cuando venían a recoger sus medicamentos a la farmacia, no solamente le decían, aquí tiene, señora, su glibenclamida, su no sé qué, no, sino también le educaban. Mire, señora, tenían un espacio ahí atrás, me parece que era la farmacia San Agustín, mire, vamos a hacer esto, este otro, pero es importante que usted también cuide su alimentación. Ok, va a caminar, ya va a caminar no sé cuántos minutos al día, va a hacer este otro. Y al otro grupo solamente le digan, muy bien, le decía, aquí tiene, señora, su medicación, o señor, su medicación, nos vemos al otro mes.
Entonces, ahí la intervención también era un programa educativo, no era ningún medicamento ni ninguna vacuna. Bien, seguimos. No sé si alguna pregunta en esto para seguir. ¿Alguien tiene alguna? Yo creo que está más o menos claro, no es complicado, es solamente ponerse a pensar. Vamos a ir al siguiente criterio de clasificación. Los estudios pueden ser, o aquí, perdón, aquí era o esto o este otro. Aquí va a ser esto primero y me quedo ahí, y muchas veces no me quedo ahí. Yo quiero ir a que se complete con un componente analítico. Toda ciencia parte de la observación y la descripción. Lo que hacemos en todas ciencias, observamos, describimos. Y la epidemiología y las ciencias de la salud no puede estar al margen de eso. Por eso lo primero que hacemos en toda investigación es describir ese evento que estamos estudiando, esa enfermedad que estamos estudiando. ¿En función a qué variables? Esto es parte de la epidemiología. ¿En función a qué variables? Dijimos que vamos a describir siempre variables de persona, tiempo, lugar. Ok, la prevalencia de diabetes en mi comunidad son del 35% en personas adultas, de las cuales tantos son hombres, tantos mujeres, variable de persona. Tantos tienen tal nivel educativo, tantos tal otro nivel educativo, variable de persona. Tantos se han presentado en el mes de enero, febrero, marzo, variable tiempo. Tantos son de área rural, tantos de área urbana, variable lugar. Y así muchas, la mayoría de personas. Describo. ¿Cómo lo describo? ¿Cómo está puesto aquí en la imagencita? Unas veces en tablas, en gráficos, en cuadros. Eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Lo que hemos aprendido a hacer hasta ahora, y seguramente ustedes lo saben hacer por sus investigaciones que han desarrollado en los cursos previos. Pero ya llegando al nivel en el que nos encontramos en cuarto año, no me puedo conformar con esto. ¿Qué es lo que siempre vamos a buscar y qué es parte de la epidemiología? ¿Qué es lo que siempre vamos a buscar o pretendemos por lo menos encontrar? ¿Me voy a quedar con eso solo o qué vamos a buscar en la epidemiología? No solamente describir un evento, sino buscar ¿qué? Ámbar, Javier. Causas, motivos y tal vez posibles soluciones. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a buscar? Factores de riesgo, factores causales, ¿sí? Eso es lo que vamos, no me voy a conformar con que tantos hombres, ¿a qué se deberá? ¿Por qué será que unos tienen más casos, o en algún grupo hay más casos de diabetes que en otro? ¿A qué se deberá? ¿Por qué es esto? Y para eso, para encontrar factores de riesgo, mira, no me quedo solo en la descripción, sino pienso a qué se deberá, por qué será. Para nosotros buscar esos factores de riesgo, ¿qué medidas tenemos que calcular? ¿Qué medidas? ¿Qué se llaman las medidas que son las que nos van a decir si hay o no, si este es o no un factor de riesgo? ¿Qué medidas? ¿De Ámbar? El OR, doctora. ¿Y eso qué es? Las medidas de asociación. Medida de asociación. Muy bien. Entre ellas, el OR. ¿Qué más? Cruz, Lora, ¿qué más? Además del OR, ¿qué se podía calcular? La razón de prevalencia, el riesgo relativo, dependiendo del tipo de estudio. ¿Sí? Eso es. Entonces, a eso se refiere. Mi estudio va a ser solo descriptivo. Si no tengo más datos, no puedo sacar más cosas y estoy en primero o en segundo año, sí, seguramente va a ser descriptivo. Pero yo no me conformo. Si quiero hacer una intervención, quiero encontrar una solución para ese problema, ¿qué tengo que ir a buscar? Sus causas, sus factores de riesgo. Y para eso mi estudio va a tener un componente analítico, es decir, voy a calcular medidas de asociación para ver si el consumo de tabaco se relaciona con la enfermedad, para ver, no sé, si el nivel educativo se relaciona con la desnutrición, etcétera. ¿Ok? ¿Entendido? Chicos. Sí, doctora. Muy bien, gracias. Dositos, pero bueno, ya me contestan. Listo. Entonces, aquí es, ¿me quedo aquí y puedo también completar con esto? Nosotros casi siempre vamos a completar con eso, ¿ok? Listo. Según la temporalidad, según el tiempo, según la temporalidad, ¿cómo pueden ser los estudios? ¿Transversales o longitudinales? Esto atiéndanme biencito, por favor. ¿Transversales o longitudinales? ¿Cuándo son transversales? Como esa imagen que les he puesto ahí. ¿Sí? Como esta imagen que les he puesto ahí. ¿Cuándo son transversales? Cuando recogemos la causa y el efecto al mismo tiempo. Es en sentido figurado como si fuera una fotografía, ¿ok? Como si fuera una fotografía.
Vamos a suponer somos del PIC, hemos ido el fin de semana a Sudañez, hemos estado no solo un día, 2 días, 3 días, incluso con todo el equipo médico, bla, bla, y uno de nuestros temas que teníamos que ir a buscar era casos de gastritis. Hemos ido con el doctor de gastro y resulta que hemos hecho además endoscopías, porque allá hemos hecho endoscopías y queremos ver cuáles son las causas o los factores de riesgo para que la gente tenga gastritis. Nos han dicho igual los médicos de allá que hay hartas personas con gastritis, bla, bla. Ok, entonces al mismo tiempo voy a ir, le voy a preguntar cosas, antecedentes de alimentación, consumo de tabaco, café, no sé cuánto, y de inmediato procedemos a hacer la endoscopía. Ok, no siempre un estudio puede ser una pruebita de laboratorio. Quiero ver los factores para diabetes. Ok, entonces le hacemos una serie de preguntas, antecedentes, hereditarios, no sé cuánto, no sé qué, y le tomamos su muestrita de sangre. Al mismo tiempo. Ya, o puede ser al día siguiente. Bueno, hoy día hemos hecho las historias y mañana les vamos a hacer todas las pruebas de laboratorio. Ya no importa que siempre sea en ese mismo momentito, pero la causa y el efecto las recogemos al mismo tiempo. Lo que sí no podré hacer, hacerle las preguntas ahora y hacerle su, no sé, su endoscopía o su prueba de sangre de aquí a un mes. No, porque ya será diferente, ¿no? Entonces, recogemos, estudiamos la causa y el efecto al mismo tiempo. Es como tener una foto. No sé lo que ha pasado antes, no sé lo que viene después, pero ahora, cuando he ido a recoger la información, la persona estaba con diabetes y otros no, ¿ok? Al mismo tiempo, la causa y el efecto. ¿Se entiende? Pero cuando tengo tiempo, de hecho, a la persona, ¿cuántas veces le veo? Seguramente para la parte esa del estudio, no para la parte de atención, seguimiento clínico, etcétera. Para la parte del estudio, una vez y en ese momento le he recogido la causa y el efecto. Cuando hablamos de estudios longitudinales, cuando ya nos movemos en el tiempo, ¿sí? Cuando ya nos movemos en el tiempo, ¿sí? Espérenme un segundito, es que me están llamando en la facultad. Perdón, chicos, es que me ha llamado de la facultad, les he dicho que les llamo de un ratito. Bien, los estudios longitudinales son aquellos en los cuales ya nos movemos en el tiempo, ¿sí? Ya nos movemos en el tiempo. Es como un video, chicos, como una película. Aquí ya no es solamente como la foto, ¿sí? Ya no es solamente como la foto que teníamos, bueno, le he tenido que, bueno, bajar el micrófono a alguien. No es solamente como la foto. Aquí ya nos movemos en el tiempo, ya estamos filmando. ¿Sí? En un video nosotros podemos retrocederlo si queremos, podemos pararlo, entonces ya nos movemos nosotros en el tiempo. Entonces un estudio longitudinal es como tener un video en sentido figurado. ¿Cuándo es un longitudinal prospectivo? Cuando ¿de qué parto? Parto de la causa y el efecto lo encuentro ¿en qué tiempo? En el tiempo futuro. ¿Sí? Parto de la causa por decir obesos, no obesos, y en el tiempo voy a ver si tienen diabetes. ¿Ok? Entonces, ¿qué medida voy a calcular aquí? ¿Qué medida voy a calcular? Estos casos de diabetes que se van a presentar en el tiempo, ¿son casos nuevos? ¿Cómo entraron al estudio? Sanos, solamente que unos eran obesos y otros no. Y los casos que encuentran en el tiempo, al cabo de 5 años, de 10 años de diabetes, ¿qué casos son? ¿Prevalentes? ¿Incidentes? Incidentes, doctora. Muy bien. En un estudio prospectivo, lo que hago es el cálculo de la incidencia. De hecho, los estudios prospectivos se llaman estudios de incidencia. Y como medida de asociación, esto será como medida de frecuencia, y como medida de asociación, ¿qué voy a calcular? Cuando yo trabajo con incidencias, ¿qué medida de asociación se calcula? ¿Se acuerdan? El riesgo relativo. Listo. Ahora, un estudio retrospectivo, es decir, no tengo yo tiempo para hacerle seguimiento, controles durante 1 año, 2, 5, 10, 15, 20 años. Pero tengo buenas historias clínicas. Aquí en mi comunidad, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país, en mi región, donde sea, tenemos historias porque obligadamente todas las personas tienen que venir a hacerse su control una vez al año, todas. Tenemos videos, porque esos no son fotitos.
unas buenas historias donde realmente tenemos la historia del paciente serán como unos verdaderos videos. Yo sé que le llamamos historia clínica, aunque yo hubiera ido una sola visita al hospital, no sé, de Poconas, allá arriba, por la Villa Moni. He ido una sola vez, me han abierto una historia, pero no tiene nada de mí, solo tiene como una foto. Se llama historia, pero solo tiene lo que yo he ido ahora a hacer una ecografía, ¿ok? No me refiero a esas historias, me refiero a historias que realmente tengan datos míos de por lo menos una vez al año, durante los últimos años, etcétera. Entonces tengo buenos videos. ¿Qué puedo hacer ahí? Parto del efecto. Voy a buscar pacientes que tienen diabetes, pacientes que no tienen diabetes y, ¿sí? Y retrospectivamente voy a ir a buscar ¿qué? ¿Qué es lo que voy a ir a buscar retrospectivamente? Sus posibles causas que deberían de estar registradas ahí en la historia clínica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a partir al revés. Empiezo del efecto, porque no, ya ni le voy a ver al paciente, solamente revisar los datos, que seguramente están muy bien. Es como tener un buen video. Puedo retroceder hasta el principio. Entonces, en este caso, ¿qué medidas de frecuencia voy a calcular? Esos casos que tenía de diabetes no son nuevos ya, sino ¿qué son esos casos? Prevalentes. Entonces, voy a calcular la prevalencia. Y como medida de asociación, ¿qué voy a calcular? El odds ratio. Muy bien, el odds ratio seguramente. Eso es. ¿Sí? Entonces, no sé si se entiende. Si yo no tengo ese seguimiento a los pacientes, no importa. Muchos de los estudios son transversales. No importa, porque no tengo tiempo, dinero, no tengo buenas historias. Voy a ir yo a recoger mi información al mismo tiempo. No importa, pero se llama transversal. Algunos me dicen, doctora, pero es que voy a hacer desde enero que voy a empezar ahora hasta diciembre. No importa. Por eso no es longitudinal. Porque tú le vas a hacer seguimiento a los pacientes, les vas a hacer un video a los pacientes durante 1 año, 2 años. No, doctora, yo voy a ir al consultorio a recoger cada día a no sé, nuevas personas que vengan y a ese mismo momento les voy a preguntar su causa y el efecto. Entonces, es nomás un estudio transversal. Pero yo voy a empezar ahora y voy a acabar a fin de año. Igual no es tu tiempo de voz, es el tiempo de la persona. Entonces tú le vas a hacer seguimiento a ella. Esa persona va a venir 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, les va a hacer los controles. No, doctor. Perfecto. Entonces no es longitudinal. Es un estudio transversal que lo vas a hacer entre enero y diciembre del año 2021. Porque a cada uno de los pacientitos le vas a recoger su causa y su efecto al mismo tiempo. En cambio, si solamente vas a partir con personas que ahora tienen la causa y les vas a hacer seguimiento hasta que desarrollen la enfermedad, eso sí es longitudinal prospectivo. O si voy a empezar de enfermo, si voy a retroceder retrospectivamente a buscar sus causas, eso es un longitudinal retrospectivo. Y lo que les he dicho más o menos se resume en este cuadrito, que cuando es un estudio transversal, cuando yo recojo en el tiempo hoy presente, en el tiempo cero, si quieren, la causa y el efecto al mismo tiempo. Cuando es longitudinal, cuando me muevo en el tiempo, ya sea prospectivo o ya sea retrospectivo. ¿Cuándo es prospectivo? Cuando en el tiempo presente no está el efecto, no tienen diabetes, pero sí tienen la causa, están con la causa. Y el efecto lo encontramos en el tiempo futuro. Y cuando nosotros hablamos de longitudinal retrospectivo, cuando en el tiempo presente ya está el efecto, por lo tanto su causa se ha presentado incluso en el tiempo pasado, ¿ok? Finalmente, ¿cuál de estos, cuando hablamos de direccionalidad, los estudios pueden ser hacia adelante o hacia atrás? Estos son los longitudinales, ¿no ve? Los hacia adelante, los longitudinales prospectivos y hacia atrás, los longitudinales retrospectivos. ¿Cuál de estas clasificaciones es la mejor? Es que todas son buenas. Por lo tanto, ese es el resumen de los diferentes tipos de estudio en epidemiología. ¿Sí? Eso. Si nosotros entendemos eso, ya sabemos que cuando leo un artículo, qué tipo de estudio es, qué tipo de estudio voy a realizar. Los estudios se clasifican en salud, en realidad en ciencias de la salud, en esos 2 grandes grupos primero. Primero tengo que decir si voy a hacer observacional o voy a hacer experimental. Si voy a intervenir manipulando las variables o no. Si voy a intervenir, experimental. Y si no voy a intervenir, observacional. Primero, punto número 1. Luego, si voy a hacer, no voy a intervenir, solamente observacional. Yo no les voy a dar los factores, las personas los tienen. Perfecto. Entonces, pueden ser descriptivos o pueden ser analíticos. ¿Cuándo eran descriptivos? Cuando solo describimos las variables de persona, tiempo, lugar. Y analíticos cuando busco factores de riesgo. Dentro de los estudios descriptivos, tenemos el estudio de reporte de caso,
Cuando es un caso clínico, una patología rara, solo es en un paciente. Es como el caso clínico que presentan en los congresos, ¿no es cierto? Una patología. Se describe todo del paciente, tiene tal edad, presentó tal cosa, tales valores en su laboratorio, se le hizo esto, mejoró, empeoró, etc. La serie de casos es un grupito pequeño de pacientes, 5, 6, 7, 8, donde solamente describo, tantos tenían esta sintomatología, tantos se complicaron, siempre pero de una patología rara. Estos dos casos son de patologías raras, poco frecuentes. Yo no podría hacer reporte de caso o serie de casos, por ejemplo, de dólico megacolon chagásico, por decir, porque eso, por lo menos en nuestro medio, es súper, súper frecuente. Tiene que ser una patología rara. Un recién nacido con sirinomelia. ¿Ok? Eso hemos leído en el libro de Lachman de embrio, pero es que nunca hemos visto un niño con sirinomelia. Y podemos nosotros hacer el reporte de caso o serie de casos si es que hay más pacientes. ¿Ok? Que son facilitos. Es casi como hacer una epicrisis. Los estudios ecológicos son aquellos donde ya no trabajo con pacientito o con 5, 6, 7 pacientitos con patologías raras, sino con poblaciones. Pero no les voy a ir a ver a las personas. Voy a trabajar con los datos de esas poblaciones, datos promedios, tasas de natalidad, tasas de mortalidad, si es que ya la información está recogida, puedo pedir en el CEDES, etc. Desde aquí son los más bonitos. Los estudios transversales, o llamados de corte transversal, pero mejor yo les digo transversales para que no se confundan este corte de cortar con este cohorte con H de aquí. Estudios transversales o de prevalencia, donde nosotros vamos a, no sé, por ejemplo, lo que hemos hecho si vamos a Sudañas. Vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer pruebas en individuos, unos van a ser sanos y otros van a ser enfermos. ¿Sí? ¿Y por qué está metido entre descriptivo y analítico? Porque lo puedo dejar solamente como descriptivo, pero por lo general, por eso está encajadito aquí abajo, por lo general terminan siendo analíticos, porque voy a calcular medidas de asociación, la razón de prevalencia o el odds ratio, para ver si hay factores de riesgo. Aquellos que sí o sí terminan siendo analíticos, son descriptivos al principio y terminan siendo analíticos, me dan un minutito y termino ahorita, son los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles. ¿Cuáles son los estudios de cohorte? Los longitudinales de cohorte, un grupo que le sigue en el tiempo. Los longitudinales prospectivos. ¿No? Los longitudinales prospectivos, en los que yo partía de la causa y el efecto se encontraba en el tiempo futuro. Y ahí calculaba la incidencia, como bien nos decía Ríos antes. Entonces, parto con individuos sanos todos, solamente unos obesos y otros no, y les sigo en el tiempo para ver quiénes desarrollan diabetes, enfermos, y quiénes no desarrollan diabetes, sanos. Puedo hacer al revés, no tengo tiempo, pero puedo hacer un longitudinal retrospectivo. Esos son los estudios de casos y controles. En este caso parto al revés, ¿recuerdan? ¿De qué partía? Del efecto, ¿sí? Del efecto, y longitudinalmente, hacia atrás, iba a buscar su posible causa. ¿Sí? Esos son los estudios de casos y controles. Parto con individuos también, unos tienen ya diabetes, otros no, y busco en sus antecedentes a qué se debía la diabetes, con los calculitos que se hacen analíticos, medidas de asociación. Y finalmente, los estudios de intervención o experimentales, puedo yo realizar experimentos en pacientes enfermos, en personas sanas o en comunidades. Cuando realizo experimentos en personas enfermas, ¿qué se llama? Ensayo clínico controlado. ¿Sí? ¿Con qué fines se realiza? ¿Para qué voy a hacer un experimento con unos medicamentos en enfermos? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué fines tiene un experimento? Un ensayo clínico en enfermos. ¿Qué es lo que busco? Que esos enfermos se me curen, ¿no ve? Entonces, el fin que se busca es de tipo terapéutico. ¿Sí? ¿Puedo hacer experimentos con sanos? Sí, como las vacunas y demás. ¿Con qué fines? Preventivos. Entonces, puedo hacer experimentos en pacientes con fines terapéuticos o puedo hacer experimentos en personas sanas, dándoles algún tipo de intervención para que no se me enfermen. Hay algunos autores que a los dos, y es lo que estamos escuchando casi todo este tiempo, a los dos le llaman ensayo clínico, ya sea ensayo clínico con pacientes o ensayo clínico con sanos. Pero algunos otros autores a los que son con pacientes le llaman ensayo clínico y a los que son con sanos, ensayo de campo. Pero en el fondo son lo mismo. Y también puedo hacer experimentos con comunidades, sí, como el ejemplo que yo les conté, recuerdan, en Michigan, cuando a una población se les dio flúor en el agua y a la otra no, es un experimento también, pero en comunidades, ¿ok? Entonces,
esto, así se resumen los diferentes tipos de estudio y desde la siguiente clase vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos. Bueno, los primeritos los vamos a ver rápido en una media horita y desde aquí vamos a empezar a desarrollar uno por uno para que ustedes sepan cómo se realizan estos estudios. ¿Ok, chicos? Bueno, hemos terminado esto. Les he volado un poquito al final, pero yo creo que se ha entendido con la previa explicación. Nos vemos el día lunes. Les voy a llamar lista también ahora, chicos, a los alumnos que han ingresado un poquito tarde, creo que era 1 o 2, y el resto, hay también la participación, porque últimamente no he anotado, pero voy a anotar desde ahora de nuevo. Entonces vamos a poner a Ríos, que me acuerdo que ha participado, también Jorge, Cruz Lora, y me van diciendo, porfa, los chicos que han llegado tarde. ¿Algunito que ha llegado tarde? Creo que ya se han ido todos. Doctora. Tejerín. ¿Y quién más ha participado que no le ha anotado, porfa, ya para terminar? Ramírez, doctora. Ok, Ramírez. ¿Alguien más en la lista para asistencia? Ok. Yo creo que somos esos. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana y cualquier cosa estamos en contacto. Ok, Andrea, porfa. Está bien, doctora. Gracias, chicos. Hasta la siguiente semana. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Adiós, chao, chicos. Hasta luego, doctora. 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 Doctora, ¿me escucha?